Bien, su amigo y servidor Manuel Antonio Chablé Pesina, nos encontramos en nuestro séptimo ejercicio Sí, no, abierto bájale. del aprendizaje en este módulo 18. Por favor, los que tienen sus micrófonos abiertos, hagan favor de apagarlos y solamente enciéndanlos cuando haya alguna duda, alguna participación, por favor. Gracias. Y bueno, no olviden colocar su nombre completo en el chat para el pase de lista. Y ahora sí, vamos a comenzar. Estamos ya en nuestra última semana, la última de este módulo 18. Hay algunos que dicen que es el módulo más pesadito de todo prepa en línea. Bueno, es cuestión, yo creo que de cada quien, ¿no? De perspectivas. Pero bueno, es lo que me ha tocado escuchar. Y bueno, yo espero que en el caso de ustedes no se les haya hecho tan difícil. Yo desde el 2014 he dado este módulo. Entonces ya son muchos años, han cambiado las actividades, han cambiado inclusive algunas formalidades en cuanto a la organización de los módulos. Y por eso les digo que es lo que he escuchado, inclusive hasta alguna vez me tocó dar algunos de los últimos módulos y es lo que mencionaban sus compañeros ya para egresar. Pero bueno, lo he estado modificando la forma de facilitar estos módulos para que no se les haga tan pesado. Entonces, yo les voy a pedir que me digan qué sí les gusta, qué no les gusta, qué cambiarían, qué dejarían, para que yo pueda ir mejorando mi práctica en cuanto a la facilitación de estos aprendizajes. ¿Qué me pueden decir? Retroaliméntenme, por favor, unos minutitos. Pues a ¿Nadie? mí, yo, Sí, Marta, gracias. sí, buenas noches a todos y a mí me ha gustado la manera en que se ha conducido, me refiero también al programa que ha llevado, me refiero a cómo ha ido, va por partes y cómo nos enseña, nos da los ejemplos, bastante bien, para mi parecer, para que yo los haya hecho, para mí ya es mucho. Muchas gracias, Marta. Gracias. Muy bien. ¿Y los demás? ¿Le cambiamos? ¿Le seguimos así? Me dice Adriana, por mi parte no se me ha complicado. Muchas gracias, Adriana, en el chat. Hola, asesor. Buenas noches a todos. Leticia, buenas noches. Bueno, pues la verdad es que sí he aprendido bastante, me he recordado bastantes cosas, pero yo lo que diría es que un poquito más de tiempo, o sea, que como que nos alargara un poquito más la explicación, porque siento que usted es de los que he visto que son 40, 45 minutos, y entiendo que por la plataforma, pero los demás asesores nos dan, digo, vale la calidad, pero sí sería como un poquito más de explicación. Yo le he entendido muy bien y me baso mucho en su recurso de que lo vuelvo a repetir y a ver y checar lo que está diciendo. Eso sería nada más mi opinión. Ok, perfecto. Muchas gracias, Leticia. Lo voy a tomar en cuenta. Muy bien. Ok, muchas gracias. Pues bueno, ya no quiero comerme más el tiempo de esta clase, pero es importante para mí hacer este ejercicio porque como les he dicho, ya llevo muchos años tratando de mejorar estrategias y ahorita he llegado a este punto en el que la mayoría de los estudiantes entregan muy buenas actividades, ¿eh? Muy buenas. Tengo calificaciones de 90 y de 100 bastantes y la mayoría entregan. Entonces, yo ahí también me doy cuenta cuando las cosas van funcionando, pero aún así siempre les pregunto porque es importante escucharlos. Y bueno, gracias a todos los que aportaron. Vámonos a compartir pantalla. Voy a compartir en este momento mi plataforma y específicamente nos vamos al proyecto integrador de la semana 4.
Y este proyecto integrador, todo es importante, pero el proyecto integrador es el 30% de tu calificación. Esto ya lo sabes, no lo olvides. ¿Sale? El no entregar el proyecto integrador pone en riesgo tu aprobación o irte a un remedial. Así que, por favor, si le echaste ganas en las primeras 3 semanas, esta le vas a poner todavía más empeño. Y dice, el movimiento de una partícula. Tiene como propósito aplicar los conceptos estudiados en estas últimas semanas, como son la razón de cambio, instantáneo, las derivadas, antiderivadas, también integrales, su análisis y resolución en fenómenos naturales, en específico haciendo uso de todas las herramientas que tenemos en la parte iconográfica de la plataforma. Es importante notar que el uso de la parte conceptual, la teoría que nosotros abordamos casi siempre los días miércoles, todo esto nos va a ayudar a comprender los planteamientos de los problemas y su aplicación en la vida diaria. Y también la parte práctica, ya específicamente de desarrollo matemático. Ok, ¿qué vamos a entregar? Lo vas a entregar tu archivo en un procesador de textos. Si incluyes imágenes, por favor, cuida que las imágenes sean nítidas, que sean claras. Por ahí le tuve que pedir a un compañero que me lo enviara de nuevo, porque por más que le daba zoom, no entendía si era un 6 o era un 0 o un 8, porque no se veía bien la imagen. Así que por favor tengan cuidado con esta parte. Bien, dice, ¿sabías que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo? Existen laboratorios dedicados a la investigación en física de partículas, mismas que se encuentran en todo el universo. Algunos investigadores intentan calcular qué tanto se puede acelerar una partícula y de esta manera acercarse a saber si los objetos pueden viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Se estudia en específico el caso de una partícula cuya aceleración está determinada por la siguiente. Fíjense bien, es una f con dos comillas, que sería la segunda, ¿verdad? Segunda derivada de la función t, que es igual a 2t menos 7. Los investigadores están interesados en determinar, inciso A, ¿cuál es la función de velocidad si al instante t toma un valor de 0? La velocidad de dicha partícula es de 10. A ver. Aquí muchos se confunden. ¿Por qué dice primero que t es igual a 0 y luego me dicen que es igual a 10? Ahí te va. Primero vas a comenzar de un punto sin movimiento. Es decir, rompes el punto inercial. Estás en reposo. Por eso es que comienza con una T0. Y a partir de este estado en reposo, comienzas un desplazamiento, un tiempo, obviamente, y una velocidad. Y la constante va a ser de 10. Es decir, tu C, al momento de trabajar tu función, C va a tomar un valor de 10. A eso se refiere. ¿Ok? En el inciso B, ¿cuál es la función de posición? La cual se sabe que en el instante t igual a 0 toma un valor de 2. Es decir, vuelves otra vez a comenzar de 0, pero ahora tu constante, tu c, se va a mantener en 2, ya no en 10. ¿Sale? Ahí hay una variación. Inciso C, cuando dice, perdón, ¿cuánto ha recorrido la partícula en ese intervalo? De 6 a 12. Aquí necesitas aplicar una integral por el método de Barrow, es decir, con un máximo y un mínimo. También dicho, con un límite inferior y un límite superior. Recuerda que es una fórmula, que es la función b menos la función a, siendo a la inicial y b la final. ¿Ok? En el inciso D, determina los puntos máximos y mínimos de su función de posición si es que existen. Lo mismo, como vas a tomar ahí un rango, tomas un máximo y un mínimo, pero a ver si tiene valores. Por eso dice, si es que existen. En el inciso E, ¿cuál es la razón de cambio? Promedio de la función de posición en los intervalos de tiempo entre 5 y 6 y también entre 8 y 9. Simplemente repites los procedimientos del inciso C,
pero ahora con otros dos intervalos, 5 y 6 y 8 y 9. ¿Ok? Obviamente hay una razón de cambio. ¿Por qué? Porque se está desplazando en ciertos intervalos. Ahora, en el punto 2, cuando hayas finalizado, analiza y da respuesta a los siguientes planteamientos. ¿Qué nos indica la diferencia en el cálculo de la razón de cambio promedio de los intervalos de interés? ¿Qué te está diciendo estos intervalos? ¿Qué es lo que observaste con respecto a la función y su comportamiento a partir del punto inercial a una constante 10, a una constante 2 y en los rangos que nos dieron? Es decir, ya cuando está en movimiento tú tomas pedacitos o lapsos, rangos, un inicio y un final. ¿Qué te está diciendo esa razón de cambio? En el inciso B, imagina que en lugar de estar hablando de la velocidad de una partícula, estuviéramos hablando de ingresos. ¿Qué utilidad tendría el cálculo de la razón de cambio promedio en un contexto de un negocio familiar? Esto sí es una aplicación padrísima. Todos los que tienen finanzas en una empresa, en una familia o en un negocio, siempre vas a experimentar esto. Tú comienzas aquí, terminas acá. Y dependiendo cómo te haya ido en tus ingresos e egresos, tú haces una proyección a futuro. ¿Le inviertes más o le dejas de invertir tantito? Así que es una aplicación buenísima. ¿Sale? Bien, eso es lo que trata el proyecto integrador. Ahora voy a dejar de compartir esta parte y voy a compartir un problemita con ejercicios y ahí voy a pedir su participación de un recurso de Khan Academic. Esto que voy a compartir se parece mucho a este del proyecto integrador. Espero que te sirva. Pero antes, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, César, yo no. Ok, muchas gracias. Entonces, Igual no vamos. tengo pregunta. Gracias por contestar. Yo Entonces, tampoco, profesor, vamos. gracias. A ustedes, gracias. Una pregunta, doctor. Adelante, Héctor. Ninguna pregunta, doctor. Muchas gracias. Sí, adelante. Dijo que Ninguna ninguna, pregunta. profesor. Ok, perdón, escuché mal. Ok, gracias. Muchas Bueno, gracias, muchas gracias. estamos en el recurso que se llama Khan Academy. Es una maravilla esta plataforma, por cierto, ¿no? Y estudienla. Pero ahorita estoy en una liga que te voy a compartir justo con la liga de la grabación de esta clase. Se llama Problemas de movimiento con integrales definidas. Vamos a estudiarlo y más adelante viene esta parte de la razón de cambio, específicamente de la velocidad. Y dice aquí, las integrales definidas son comúnmente usadas para resolver problemas de movimiento. Por ejemplo, al razonar sobre la posición de un objeto en movimiento, dada cierta información sobre su posición o su velocidad, como es en el caso de la plataforma, ¿verdad? El proyecto integrador. Esto es lo que hace la diferencia entre una velocidad, una rapidez, también llamada aceleración. Ahora, dice, los problemas de movimiento son muy comunes en el cálculo. En cálculo diferencial razonamos sobre la velocidad de un objeto dada su función de posición. En cambio, en el cálculo integral vemos la dirección opuesta, al revés. Dada la función de velocidad de un objeto en movimiento, razonamos sobre su posición donde cambió su posición. Esa es la razón de cambio. Esto ya lo habíamos estudiado anteriormente, que es al revés. ¿Se acuerdan? Es ir al revés en una ecuación primitiva. Pero eso está padrísimo porque esto es el razonamiento de lo que te están pidiendo en tu proyecto integrador. ¿Sale? Ya tú con calma, vuélvelo a leer, razónalo. Esto te va a ayudar bastante. Pensar sobre velocidad, rapidez e integrales definidas no es otra cosa más que comprender en una gráfica, en un plano cartesiano, qué es lo que sucede con una trayectoria. Esta trayectoria tiene un inicio y tiene un final. Y en el trayecto del inicio y en el final es precisamente donde se ve clara la razón de cambio. Aquí podemos analizar, por ejemplo, esta función.
Digamos que una partícula se mueve en línea recta con una velocidad igual a 5 menos t metros por segundo, donde t es el tiempo en segundos. Y observemos aquí la gráfica. ¿Sí? Tiene una pendiente, tiene un gradiente en y, tiene un desplazamiento en x que está determinado por t. Dice aquí, la velocidad, si la velocidad es positiva, significa que la partícula se mueve hacia adelante sobre la recta. ¿Y qué sucede si la velocidad me da negativa? En el sentido estricto de las matemáticas, podemos operar velocidades negativas, distancias negativas, pero en la realidad eso no existe. No se te olvide. ¿Sí? A esto se le llama una concatenación de la ciencia. ¿Qué es una concatenación? Es poner en contexto qué sí puedes hacer en el cálculo teórico y qué no puedes hacer en la práctica. En la práctica no existe una distancia negativa, tampoco existe una velocidad negativa. Esto es un absurdo, pero para efectos teóricos sí se puede. Entonces, aquí, para efectos teóricos, necesitas tú una interpretación de la realidad. Eso es lo que tratan de explicar en este párrafo. Cuando sale una velocidad negativa, significa que la velocidad se mueve hacia atrás. Quiere decir que nosotros nos estamos yendo en reversa, estamos regresando en el tiempo. Esa es la interpretación. Digamos que se nos pregunta por el desplazamiento de la partícula, es decir, el cambio de su posición entre t igual a 0 segundos y una t igual a 10 segundos. ¿Te suena, te suena conocido? Igual que la plataforma, ¿sí o no? Ahí está. Como la velocidad es la razón de cambio de la posición de la partícula, entonces cualquier cambio en la posición de esta partícula está determinado por una integral definida. Y esta integral definida es la que nosotros hemos estudiado como la regla de Barrow. Aquí está. Una integral con un inicio y un final. ¿Sale? De 0 a 10. Es en función de t, de dt. Ahí está. Entonces podemos observar que la línea recta con una inclinación que estudiamos al principio, ahora se sombrea la primera parte con respecto al desplazamiento negativo y se sombrea la segunda parte con respecto a un desplazamiento positivo. Ahí podemos ver el antes y el después y tenemos una razón de cambio a partir de 5. Justo en el 5 hay un punto de inflexión donde se puede concatenar esto que te explicaba al principio, un antes y un después, con respecto a un resultado negativo y uno positivo. Su interpretación es hacia atrás y su interpretación en un resultado positivo es hacia adelante. Espero no haberte hecho bolas. Continuamos. Curiosamente, el desplazamiento es en un inicio de 0 a 10 con una bt de dt igual a 0 metros. Puedes ver cómo las dos áreas en la gráfica son iguales, pero de signos opuestos, lo que te acabo de explicar. Dice aquí que el desplazamiento sea 0 significa que la partícula ocupa la misma posición en los tiempos, cuando inicia que cuando termina, ya sea hacia atrás o hacia adelante. Esto tiene un sentido. Cuando ves que la partícula primero se mueve hacia adelante, pero también pudiera moverse hacia atrás, regresando a su posición inicial. ¿Ok? Bien. Dice aquí, sin embargo, la partícula sí se mueve. Digamos que queremos conocer la distancia total que recorrió la partícula, aun cuando este término comienza de un punto determinado. ¿Nos puede ayudar las integrales definidas? Claro que sí. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a usar una manipulación ingeniosa. En vez de trabajar con la velocidad de la partícula, vamos a trabajar con su rapidez. Y aquí me lo voy a aventar muy rápido. Esto no te lo pide la plataforma y no te quiero confundir. Simplemente cuando tú integras un desplazamiento se vuelve velocidad y cuando tú integras una velocidad se vuelve aceleración. Y con eso nada más con eso, eh, ahí lo voy a dejar porque no te quiero hacer bolas. ¿Sale? La rapidez es el valor absoluto de una integral de velocidad. ¿Y por qué valor absoluto? Porque no existe ni una velocidad ni una aceleración en sentido negativo. Siempre que tú veas un número o una variable, lo que sea, entre dos líneas verticales,
significa valor absoluto. ¿Y qué es el valor absoluto? Que sí o sí será positivo. No existen valores negativos en valor absoluto. Eso es lo que representa. ¿Ok? Veíamos que en una velocidad podemos tener una interpretación negativa, pero no en una rapidez, no en una aceleración. Esto no se puede ni en la teoría. ¿Ok? Bien. La rapidez describe qué tan rápido vamos, mientras que la velocidad describe qué tan rápido y en qué dirección. Es la diferencia. Cuando el movimiento sobre una recta, la velocidad puede ser negativa, pero la rapidez siempre va a ser positiva, siempre. ¿Sale? Por eso se representa en valores absolutos. Ahora que conoces la rapidez de la partícula en todo momento, podemos encontrar la distancia total que recorre la partícula en una integral definida. ¿Sale? Esto es lo que más o menos te ayuda a comprender la diferencia entre velocidad con respecto a una aceleración, pero siempre partiendo de una distancia. ¿Sale? En el caso de la plataforma, no manejan una distancia como tal, pero sí manejan un desplazamiento y ese desplazamiento sí se puede comprender como una distancia. ¿Ok? Bien, ahora dice aquí, recuerda, velocidad contra rapidez. La velocidad es la razón de cambio en la posición, por lo que su integral definida nos da el desplazamiento de un objeto en movimiento. En cambio, la rapidez es la razón de cambio de la distancia total, por la que su integral definida nos da la distancia total recorrida sin importar la posición. Pero no te confundas. En tu proyecto integrador nada más habla de velocidad, nada más. Ok, ahora sí, les toca a ustedes. Quiero que participen. Dice, Alexei recibió el siguiente problema. Una partícula se mueve en línea recta con una velocidad v de t igual a menos t cuadrada más 8 metros por segundo, donde t es el tiempo en segundos. ¿Qué pasa cuando t es igual a 2? La distancia de la partícula al punto inicial era de 5 metros. Pregunta, ¿cuál es la distancia total que recorrió la partícula entre los rangos t igual a 2 y t igual a 6 segundos? Este es el problema. Pero lo que te voy a preguntar es, ¿cuál es la expresión que debe de usar Alexei para resolver el problema? Este problema se parece al de tu proyecto integrador. Dime tú. Abre tu micrófono, por favor, y participa. A, B, C o D. ¿Cuál es la expresión que debes de utilizar? Yo digo que A. Ok. ¿Quién da más? ¿Quién da La D, menos? La la B. D, La D, D. D. Ok. La D. 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 Muy bien. A ver, vamos a comenzar. El inciso B, B de bueno, que es la B' de 6, queda descartado. ¿Por qué queda descartado? Porque se nos está diciendo que necesitamos integrar y aquí no hay una integración, se descarta la B. En el caso de la C, tenemos un valor absoluto de velocidades. La descartamos también porque acabamos de estudiar que no aplica el valor absoluto para velocidades sin integrar. Entonces, ustedes respondieron bien, está entre A y D, aunque la mayoría por ahí se fue a D. Veamos, ¿qué pasa si selecciono A? Comprobar. Correcto, correcto. Fue el inciso A. ¿Por qué no la D? Dice, esta expresión nos da el desplazamiento total de la partícula, no la distancia total que ha recorrido. Observa que tenemos algunos puntos dentro de nuestro intervalo en lo que las partículas tienen una velocidad negativa. Una velocidad negativa significa que el desplazamiento va hacia atrás, es decir, va decreciendo, pero la distancia crece. Obviamente, son inversamente proporcionales. ¿Sale, vale? Entonces aquí ya aprendimos. Y efectivamente fue la A. Muy bien. Ahí te va otro. Abusados, es el último, ¿eh? Medellín recibió el siguiente problema. Una partícula se mueve en línea recta con una velocidad v de t, metros por segundo, graficada a continuación. Aquí se alcanza a ver. Donde t es el tiempo en segundos. Cuando t toma el valor de 1, la distancia de la partícula al punto inicial será de 2 metros en la dirección positiva. Positiva.
Pregunta, ¿cuál es el desplazamiento de la partícula cuando t toma un valor entre 1 y 6 segundos? Observa este desplazamiento. Está determinado por una función de este tipo. ¿Sale? Y dice aquí, y es igual a b de t. Es decir, aquí hay un comportamiento de una función, se le llama una función sinoidal. Dice, ¿cuál es la expresión que debe de usar Madeline para resolver el problema? En el inciso A tenemos una constante 2 fuera de la integral con una integral que va desde 1 hasta 6 para una bt de dt. Para el inciso B tenemos una integral que va desde 1 hasta 6 de bt de dt sin la constante. Para el inciso C tenemos una integral que va desde 1 hasta 6 de bt de dt. La diferencia es que este t está en valor absoluto. Y para el inciso D se parece a la primera, pero con valores absolutos. ¿Quién me dice cuál es la respuesta correcta? La D. La D, Angélica. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? La D. La D también. Ok. Leticia, ¿verdad? ¿Quién más? Una última participación. ¿Nadie? La C. La C, dice Héctor. Ok. Vamos a ver. Vamos a darle primero a la D. Yo envié la B. ¿La D o la B? No, no alcancé a escuchar. B. B de bueno. Ah, ok. Va a ver, vamos a ver. Ya le di en la D primero. Incorrecto. ¿Por qué incorrecto? Dice, esta expresión no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque no podemos sumar la posición. ¿Cuál es la posición? Es una cantidad vectorial con la distancia, ya que esta es una cantidad escalar. Esto lo debieron haber visto ustedes en el módulo 12, la diferencia entre una cuestión vectorial, que es un vector lo que tiene magnitud, sentido y dirección, y una cantidad escalar no tiene una de estas tres propiedades, perdón, es magnitud, sentido y dirección. Esa es una cantidad escalar. Y aquí no se puede, por el simple hecho nada más de estar en valores absolutos. Esto es lo que le da en la torre, esta es una discrepancia. ¿Sale? Bien, me decía Héctor, me parece la C. Vamos a ver la C, comprobar. También está incorrecto. Dice, esta expresión nos da la distancia total de la partícula, no su desplazamiento. Observa que tenemos algunos puntos dentro de nuestro intervalo en los que la partícula tiene una velocidad negativa. Y una velocidad negativa significa que el desplazamiento decrece. Y aquí no decrece, va hacia adelante. Nada más por ese simple hecho. ¿Sale? Bien, nos decían la B. Vamos a ver la B, comprobar. Es correcta la B. Perfecto. ¿Sale? Por el simple hecho de que tengo un intervalo, precisamente sí, de 1 hasta 6, de una velocidad, nada más. ¿Sale? Y no es una velocidad constante. Por eso no lo puedo poner entre valores absolutos. Esta es una velocidad que va variando, pero va hacia adelante, va creciendo. Ahí está. Por eso es que no lleva una constante. Las opciones que tienen una constante afuera le dan en la torre. Eso quiere decir que es constante y esta no es constante. Por ser senoidal, va a veces aumentando, a veces va disminuyendo, pero siempre hacia adelante. Bien. Ok, espero que hayamos aprendido algo con este ejercicio, Khan Academy, y me quedan unos últimos minutos. Quiero, nada más me da tiempo de hacer una presentación rapidísima de PET simuladores. Este es un laboratorio virtual, que así se llama, PET. ¿Dónde está? Acá está. Se llama PHET, PET Colorado. ¿Sí? Este es un laboratorio virtual en el que nosotros podemos jugar, hay algunos juegos, pero nosotros ahorita específicamente nos vamos a ir aquí a simulaciones, matemáticas y se cargan estos que son los mismos de física, ¿sale? Tengo centro y variabilidad, leyes de Kepler, cuadrilátero, este vamos a ocupar ahorita, graficador para cálculo, pero tiene series de Fourier, tiene juegos de números, comprobar números, tiene trigonometría, tiene vectores.
adición de vectores representados en ecuaciones, tiene fracciones, eh, híjole, tiene un montón como funciones cuadráticas, graficadores. Juégalo, entra, disfrútalos. Ahorita lo único que vamos a hacer es entrar a este que se llama graficador para cálculo. Y le voy a dar aquí un play, porque son simuladores interactivos con movimiento en Flash. Tengo para derivadas, para integrales, un avanzado y un laboratorio. Me quedan unos minutos. Voy a explicar nada más, todos de forma muy rápida. Tengo en la parte de arriba una función f de x y en la parte de abajo tengo una derivada f' de x. ¿Sale? Yo aquí puedo variar la intensidad de mi curva. Puedes observar aquí que se hace más cerrada o se hace más amplia. Es un discriminante. Voy a ponerlo aquí. Puedo elegir una curva suave, puedo elegir una curva eh, como cuadrada, puedo representar una inclinación y puedo hacer un desplazamiento. ¿Sale? Yo puedo observar una tangente. Puedo también observar una línea de referencia y puedo también observar una rejilla o una grid. Voy a seleccionar los tres. Bien, observa cómo voy a moverla. Fíjate, si yo subo mi función hacia arriba, ¿qué pasa con la primera derivada? Como podemos observar, me forma una razón de cambio precisamente. ¿Sale? Una derivada positiva me genera una razón de cambio. Si yo genero dos puntos máximos, me genera dos razones de cambio. Si yo bajo con dos puntos de inflexión, entonces mi razón de cambio me está generando tres posiciones. ¿Qué pasa si ahora yo le agrego una gráfica de este tipo, tipo cuadrada? Puedo ver que se generan unos picos tipo tangenciales. Si yo le doy una inclinación, le puedo subir o bajar con una M, una pendiente. Si yo selecciono este, yo lo puedo subir o bajar, la posición del discriminante. Y observa que si yo lo subo o lo bajo, no cambia para nada mi derivada, se queda exactamente igual, porque la derivada es razón de cambio, no de posición. ¿Ok? Vamos a ver ahora qué sucede con una integral. Tengo la integral de 0 a x de f de x de dx y una función en la parte de abajo. ¿Sí? Voy a ver qué sucede al variar la función en mi integral. Selecciona mis casillas y observa. Desplazo hacia arriba. Fíjate qué pasa con la integral. Mi función es una simple parábola arriba, abajo, pero ¿qué pasa con la integral? Nada más, eso lo expliqué en la primera clase. Se forma la primera simetría y a partir de la cima, el punto máximo, se va en una asíntota, así se le llama a esta línea recta. Si yo lo hago cuadrado, observa, lo único que pasa es que se genera una pendiente, una línea recta y después una asíntota. ¿Qué pasa si yo varío la m? Aquí se va con el mismo gradiente. Si cambio la posición, aquí sí hay un cambio. Cambio la posición y observa que el cambio en la posición vertical es igual a la pendiente, a la inclinación. Tiene el mismo comportamiento. Bien, vamos a ver ahora el avanzado. Este está padre porque me permite cambiar de función. Puedo yo variar la función y ver cómo se comporta la primera derivada o puedo cambiar a integrales. Yo puedo variar mi función y veo el comportamiento de la integral. Puedo variar entre una posición y otra. Y por último, el laboratorio. Tengo las tres. Tengo la integral, tengo la función y tengo la derivada. Y están en este orden. A partir de mi función, hacia atrás, derivada. Hacia adelante, integral. De la integral hacia atrás, mi primitiva, que es mi función. Hacia atrás de mi función, mi derivada. Y hacia atrás de mi derivada, mi antiderivada, que es mi función. ¿Ok? Esto es cuando yo les explicaba de no confundir antiderivadas con primitivas, porque es diferente orden. Y aquí se ve perfectamente. Bien, pues está por terminar el tiempo. Quiero preguntarles, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Les gustó estas herramientas? ¿Creen que les pueda servir para desarrollar su proyecto integrador? Cuéntenme. Sí, asesor. Khan Academic es muy entendible. Da ejemplos muy buenos, la verdad. Sí, sí, la verdad sí.
Muy bien, gracias, Gracias. Marta. Buenas Sí, noches. sí, está muy bien, es muy visual y bueno, yo lo entiendo mucho. Gracias, Leticia. Muy bien. Se ve que ya los conocen, ya conocen Es estas muy herramientas. entendible eso. Así es, Está muy Angélica. entendible. Gracias. Muy bien. Pues no les quiero quitar más el tiempo. El día de hoy tocó teoría. Esto nos sirve para comprender los planteamientos, sobre todo para argumentar nuestras preguntas del proyecto integrador. Sí, ya parafraseé, ya di algunas luces también en cuanto a la solución del proyecto integrador. Nada que no hayamos visto en las semanas anteriores, la verdad. Y el próximo viernes nos dedicamos específicamente a la solución del proyecto integrador, como acostumbramos. No falten. ¿Estamos? ¿A las 9, asesor? Sí, Sí, profesor, gracias. ahora sí, a las 9. Híjole, disculpen ahí tantos errores. No me lo van a creer, pero todos los días ando corriendo una cosa y otra, pero ya voy a tener calma porque ya he cometido muchos errores y eso no está bien. Pero prometo hacerlo No con se calmita. preocupe, asesor. A todos andamos así. Sí, bueno, pues nos vemos a las 9 de la noche el día viernes, ¿sale? Ya les pondré la liga en la pizarra de sesiones. Y bueno, su amigo y servidor, Manuel Antonio Chablé Pesina, te deseo una excelente semana. Hasta el Gracias, asesor. viernes. Gracias, compañeros. Hasta luego. Gracias. Luego. Hasta luego. Que pase Gracias, buenas buenas Gracias. noches. noches.